pusiste en contexto ya, más o menos, te recordaste de la situación. Yo estoy en contexto, pero yo voy a preferir que Evelyn continúe con la noticia en este momento. Ok. Y luego yo te voy a decir Ok. qué es lo que pasa. Bueno, la noticia sí en ese sentido, es decir, que el debate continúa porque sí, lamentablemente se dio a conocer la suspensión del magistrado Rodríguez Consoro. No tengo ningún contacto con él, veo las reacciones del mundo jurídico, sobre todo los abogados que ejercen día a día en Ciudad Nueva. Y respecto a esto, en la misma línea que establece pues Gustavo, el magistrado Wilson Camacho ofreció unas declaraciones y estableció que en República Dominicana no hay nadie intocable. Sí, me llamó mucho la atención. Yo creo que es una frase lapidaria que todos deberíamos anotar y tener en cuenta para determinado momento. Pero lo cierto es que esta situación se ha manejado mucho en la prensa y ha tomado relevancia porque también el propio magistrado Rodríguez Consoro pues publicó en su cuenta de Twitter y en algunos periódicos tuvo participación estableciendo que él será como una especie de Jesucristo legal, que si lo van a crucificar por la aplicación de la ley y por la independencia de los jueces, pues él está dispuesto a someterse a todo lo que sea Pero para necesario. salvar a los demás. Si no pasa, va a ser él. Exacto, que se sacrifica como Cristo. Ahí está el tema, Edison. Ya. No, yo lo que sé, y ustedes me van a decir de este aspecto, que le han querido cargar. Te siento como echando la silla para atrás ahora. No, que le han cargado el tema al Ministerio Público, pero nadie bueno, algunos sí lo han resaltado, el hecho de que quien solicita la investigación al Ministerio Público es el Poder Judicial. Es decir, tengo entendido que es la inspectoría del Poder Judicial que abre una investigación y apodera al Ministerio Público. Ustedes me dirán si no es así. Entonces, ¿por qué decir que esto viene desde el literal del Ministerio Público cuando viene desde el literal del propio de la propia justicia? Pero precisamente ahí es que ahí era que yo quería que tú cayeras solito. Mira cómo estás solito. Así como vas a caer las águilas posteriormente cuando el Licey haga lo que tenga que hacer. Pero así mismo caíste. Escogido Está campeón. descansando. Estamos descansando. Se nos fue Eli de la Cruz, ya Cincinnati lo llamó, pero vendrán otros. Ahí está Escogido Pablo. campeón, nada más es eso. Entonces, escúchame, fíjate cómo tú caíste. La denuncia inicial la hace el Ministerio Público. ¿Perdón? La denuncia inicial, o sea, o no la denuncia inicial, el hecho de filtrar la información, la hace el Ministerio Público. ¿Cómo así? Primero. Explícame eso, que no entiendo. ¿Tú no sabes lo que es filtrar información? ¿Pero cómo? ¿Con quién? ¿Te la dieron a ti? No, pero yo me ¿Pero quién? Porque yo recuerdo una rueda de prensa en Ciudad Nueva donde le preguntan a Wilson sobre ese aspecto. Mire, magistrado, es cierto, para que él lo niegue o no, y él, atendiendo la verdad, dijo, sí, nosotros fuimos apoderados por este órgano de una investigación que está en investigación. Bueno. Eso fue lo que dijo. Yo no me estoy refiriendo personalmente a nuestro amigo y hermano Wilson. No, tú lo pero sabes. él No es estamos nuestro amigo, refiriendo pero a si él. no hace lo correcto, nuestro amigo sabe que lo vamos a decir. Es que Pero también lo hizo es correcto histórico. Bueno, pero está bien, tú me estás hablando de él. Yo estoy hablando del caso en sentido general. Yo lo estoy analizando de todas las perspectivas. El hecho de filtrar la información no es el Poder Judicial quien filtra la información. No me luce, porque históricamente sale siempre de alguna tendencia del Ministerio Público el hecho de filtrar las informaciones en cuanto a las Ahí se va investigaciones. con lo históricamente. No, No, pero ahora, bueno, ¿qué pero pasó ahora, hermano? Pero, nada más Ahora, el pero Ministerio tú bien Público sabes que fue una de las varios- fuentes de derecho, fueron- tú como profesor, explícame. como fuente de derecho, es la costumbre. Está bien, pero y la costumbre fue- del órgano Está es bien. filtrar las Era- informaciones. era- ¿Quién es el responsable? No sé. Gustavo sabe, Gustavo era Ministerio No, Público. pero él debe eso, saber si se eso, filtra con escúcheme, el Ministerio Público está viviendo otros tiempos. ¿Cómo es? Está viviendo otros tiempos con doña Miriam Germán en la Pero es que yo no he dicho ni siquiera Entonces, que yo es no Miriam. puedo Es que Miriam no suponer- puede controlar el órgano Está completo, tú bien, lo sabes, pero Edison. yo no puedo suponer que la pregunta que le hace el periodista Wilson fue Wilson que le dijo que se la haga. Perfecto. Porque la realidad es que eso sale a la Tampoco. prensa porque le hacen una pregunta No estoy hablando y él de- no niega. Oiga, Perdón, no estoy hablando de Wilson perdón. específicamente. No, yo estoy hablando de cómo cómo Perdón. se salió a la luz pública. Perdón. Eso tiene que ver con Perdón. relaciones públicas. ¿Te quieres estar más claro? Exactamente. Tiene un Entonces, departamento pero de relaciones públicas, eso lo es todo. real aquí es ¿Cómo? Perdón. ¿Quién entregó los CD de agosto? Y puso a bailar a la población entera y hacerse rico a 2 o 3 organizadores de venta de CD pirateado. ¿Quién? Yo, tú. ¿Quién tenía el CD? Yo creo que eso eran otros tiempos. ¿Quién tenía el CD? ¿Quién tenía la custodia de ese CD? Yo quiero apostar Entonces te a estoy hablando que eran históricamente. otros Te tiempos. presento 10 casos más. 10 casos más. Pero que eso eran otros tiempos. Quiero apostar a que eso es cuestión del pasado. Yo no puedo suponer que esta pregunta que le hace al Ministerio Público, la prensa, es porque el Pero es Ministerio que Público tú procura. estás centrado en una única pregunta, señor, y eso es una investigación que el Poder Judicial traía disciplinariamente hace meses y nadie se había Mira, enterado. déjame culminar con esto. ¿Y cómo se Evelyn. enteraron ahora? Perdón, ¿me van? Déjalo. No, pero yo vamos me a voy dejar a a ir. Evelyn, vamos a dejar a Sí, Evelyn. señora. Evelyn. Sí, señora. Entonces,
Concomitantemente, como diríamos los abogados, coincidentemente existen dos investigaciones distintas, de naturaleza distinta, una disciplinaria y una penal. Pero hasta que no afloró la penal, no se supo la disciplinaria. Por lo que pasa es que hemos aprendido de lo que no nos ha dado resultado. Y es más fácil, como dice Gustavo, filtrar sin que sepa que soy yo que estoy filtrando, porque antes yo daba la cara y filtraba. Y me criticaban y llegó un momento en que eso no me funcionaba y era una daga contra mí misma. Entonces ahora la estoy filtrando de otra manera. Ah, no fui yo. Entonces, eso es lo que está pasando. Y tú lo sabes que eso es lo que está pasando. Para entrar, tú lo sabes. para entrar en el caso. Oye, lo que pasa es que yo no quiero suponer. Yo no estoy suponiendo. Que fue. Tú sabes que lo filtró el Ministerio Público. Yo no estoy suponiendo. O sea, tú puedes. No, porque te voy a hablar ahora con más. Te voy a hablar ahora con más base. No, porque ahora no sabe de indicio. Mira, tú vas a tomar los casos de corrupción administrativa a los cuales se le han rendido apertura a juicio. Tú vas a tomarlos. Y una vez eso ocurra, tú te vas a dar cuenta cuál es el comportamiento de la prensa en relación a lo que ocurrió en ese determinado caso. Y es, mira, mientras el proceso se iba desarrollando, la audiencia, es sacando la mínima información respecto de cómo tratar de conectar con el hecho de un imputado. Lejos de lo que la defensa dice, la cobertura de la defensa de los imputados es mínima y es, mira, cada vez que sucedía un caso de corrupción administrativa que se le daba apertura a juicio, el comportamiento de la prensa conectado con la comunicación estratégica del Ministerio Público era profundizar y afianzar lo que pasó ahí. Y es más, incluso rendir información por parte de la prensa que no correspondía con la verdad. Te lo digo por un caso que llevé personalmente, que tuve que poner en atención a 2 periódicos y tuvieron que retractarse. De decir cuestiones que no estaban vinculadas a los imputados. Perdón, te estoy hablando por la experiencia. Entonces, si no ocurrió así ahora y ha ocurrido así en 8 o 10 casos, pues bien, estamos cambiando. Estamos cambiando. Pero en esta ocasión, si no se filtró, entonces fue totalmente diferente a lo que ha ocurrido en los últimos 8 o 10 años. Fue con Soro que la filtró. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Yo tengo un amigo que dice, hay que dar algunos créditos a la prensa. La prensa investiga y pregunta. O sea, yo no puedo entender que todo con una supervisión estratégica. Sí, bueno, pero aquí la prensa hay que darle algún crédito de investigar y de hacer preguntas importantes a personas importantes para procurar respuestas como la que ha obtenido. Ahora, para finalizar en ese aspecto, Gustavo, de mi parte sí, porque estamos creando el contexto para lo que viene. De mi parte te diré. Okay. Él sigue en su tema de que la prensa es bueno. No, lo que pasa es que tú puedes tener alguna crítica y yo pudiera estar de acuerdo contigo a cómo quizás se presenta al público un caso que esté en la luz pública, en la palestra pública. Por ejemplo, hay una investigación o un proceso, como tú dices, porque solamente establecer la verdad del Ministerio Público y no la verdad que presenta la defensa para que la gente pueda obtener una de ellas. Pero ya eso es clase de periodismo. Aquí yo estoy hablando de derecho, usted me excusa. Adelante. Estamos hablando de cómo se filtró la información. Entonces, lo que estoy viendo es cómo, a partir de las informaciones, entre comillas, que pueda tener el Poder Judicial, se hace pública la investigación. Y es lo que vengo a criticar. Porque no estamos retrotrayendo a épocas anteriores. Recuerden la situación que se dio con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y la forma que públicamente eso se conoció. Recuerden, unos jueces que en la provincia de Santo Domingo, por un tema de una decisión, le retiran la visa y las embajadas lo hace público. Esas cuestiones no ayudan porque las investigaciones son públicas solamente para la parte y tú lo sabes. Que la ciudadanía tiene una necesidad de conocer la información, investigue en secreto porque lo que usted se lleva en ese proceso es la imagen y lo que le ha permitido a una persona construir durante años. Entonces ahí es que voy. Si la Suprema Corte de Justicia vuelve a darle crédito a las investigaciones paralelas y que sean públicas de sus miembros, con ese proceso están deslegitimando sus propios órganos. Y no estoy de acuerdo. Está bien, yo entiendo tu punto y comparto. Lo que pasa es que los hechos que estamos analizando ahora no se corresponden a ese análisis. ¿Por qué no? ¿Y no está haciendo pública una investigación? Pero que la investigación originaria del propio sistema. No importa de quién sea. Pero escúchame, tú acabas de decir que si el sistema judicial le da crédito a la investigación paralela, es que es diferente. Ha sido el sistema judicial. Es que no debe ser. Escúchame. Pero yo te dije que no. Pero escúchame. Pero es correcto eso. Pero escúchame. Pero es que no ha sido
el Ministerio Público que ha iniciado una investigación, lo inició el propio Poder Judicial, Ok. apoderó al Ministerio Público y al Ministerio Público le pregunta, ¿tiene Bien, una investigación? te voy a Y dar dijo que crédito, sí. te voy a Esa dar es la crédito, realidad. Ahora. ¿Es correcto, ¿por qué? conecta con el Mira, principio de legalidad? No. Tanto ordinario como Está constitucional, bien, oye, iniciar un ¿por qué? proceso de Estoy tipo de así. acuerdo. ¿Por qué Estoy no de acuerdo discutimos contigo. esto en la segunda parte del programa? Porque vamos a bajar los ánimos. Ustedes están caldeados, jóvenes. Yo estoy de acuerdo con un punto tuyo, pero tienes que entender que no podemos magnificar lo que está ocurriendo en el orden que ocurrió. Algo que me sorprende, el magistrado Consuelo yo no lo conozco, yo no sé. Yo tampoco lo conozco. Yo no lo conozco personalmente y no tengo jamás ni siquiera que suponer algo, sobre todo porque soy respetuoso del debido proceso. ¿Me entiendes? Y yo voy a dejar eso a la investigación. Él mismo lo hizo. Él mismo dijo, ¿Tú mira, eres yo estoy respetuoso del dispuesto. debido proceso? Claro, él ¿Y mismo lo estás dijo. de acuerdo con la investigación Él mismo pública dijo, así no, frente a todo el mundo? Que me investiguen. No, el mismo magistrado. ¿Y de qué debido proceso? ¿En qué Escúcheme, país? el magistrado dijo, yo estoy ávido para que me investiguen. Y si es eso es él, yo digo, bueno, yo voy a esperar a la investigación. Es todo. Ahora, lo que quiero decir es, lo único que me llama la atención es que él no empieza diciendo, ven acá, pero el Poder Judicial no tiene razón en abrir una investigación. Y tiene mucho menos apoderar al Ministerio Público para una investigación contra mí. Pero No, él ya, en lugar de condénalo. irse a atacar al Poder Judicial, va al Ministerio Público que no fue a buscarlo. A él le llevaron al Ministerio Público, mire, esta investigación tengo abierta contra este juez. El Ministerio Público no salió a buscar al magistrado Consoró, sino que el Poder Judicial se lo pone mediante una denuncia o una solicitud de apertura de investigación. No, óyeme. Digo, es lo que yo tengo entendido, si no es así. Vamos a cerrar de verdad con la reseña que hace la prensa. Un minuto me va a tomar. El Consejo del Poder Judicial acogió la solicitud de su Inspectoría General de suspender al magistrado por falta grave en sus funciones. Un segundo párrafo. Hoy también el Ministerio Público informó que realiza una investigación penal en contra del juez, pedida hace varios meses por la Inspectoría del Poder Exactamente. Judicial. Pero ¿Pedida aquí por el qué? punto está en la filtración de la información. Ese es el punto de Gustavo. Mientras tú estás plantado también en el hecho de que del apoderamiento de la investigación. Entonces, Eso nunca debe hacerse público. es decir, eso. aquí Bueno, convergen situaciones. Es que eso no ayuda al sistema. Yo de estoy de acuerdo, manera- pero yo no puedo decir que lo hizo público uno u otro. Yo le quiero dar un crédito a la prensa en este punto. ¿Quién dice que informó? No, dice que fue el Poder Judicial que informó. Fue una pregunta, fue pública, está grabada, o sea, Pero que ya se sabía. Cuando él lo dijo, ya se sabía. Y él lo que le ha dicho es, aquí no hay nadie intocable. Es decir, te estamos investigando porque tú no eres intocable. Pero en razón de que ya se confirmó una información que había trascendido. Y seguimos con los acontecimientos penales de esta semana. Señores, se declara culpable César el abusador. Enfrenta hasta cadena perpetua, que sabemos que no se la van a imponer. Yo creo que el trato fueron 10 años de prisión, de los cuales lleva ya avanzada el cumplimiento de una gran parte. Pero hay varios puntos interesantes en este sentido, y es que este acuerdo en el Departamento Judicial de Puerto Rico, que también incluyó otro proceso que tenía al sur de la Florida, se formaliza después que ya el Ministerio Público en Santo Domingo había formalizado un acuerdo con los encartados que estaban relacionados a él en el país, donde estas propiedades que él dice que hace entrega en Puerto Rico ya habían sido entregadas y devueltas aquí a muchos de sus dueños antes de que se hiciera el acuerdo. Claro. Y otras tantas quedaron en poder del Ministerio Público en la República Dominicana, así que él no está entregando nada. Totalmente Otro de tema acuerdo. es que queda la duda de si cuando él cumpla esa pena fuera del país y no habiendo existido ninguna persecución o investigación formal en su contra, aquí en República Dominicana él pudiera también ser procesado por estos delitos que se le imputaron a su red, como decimos normalmente. Y él se declaró culpable. ¿De qué se declara culpable? Pues como bien establecía Gustavo anteriormente, y tú también, Edison, únicamente se declaró culpable de conspirar para introducir con personas conocidas y desconocidas en territorio aduanero de los Estados Unidos. Es decir, ni siquiera el destino final era Estados Unidos, sino que él utilizaba los puertos y aeropuertos de Estados Unidos para ingresar a este territorio o para traficar hacia las islas holandesas, creo, un total de 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína. Esto pues violenta únicamente el título 21 del Código de los Estados Unidos en varias secciones. Mira, oye lo que está pasando aquí. Y yo abogo ahí, aunque parezca contradictoria mi postura
normal y acostumbrada, que aquí la ley 5088 debe ser actualizada y transformada, porque aquí esa ley es meramente cuantitativa, esa ley no te da opciones, no hay una interpretación en la que tú puedas hacer este tipo de ajustes o ponderaciones que se hace en este caso de César Peralta. Aquí a la mula, que no existía en el 88 cuando se promulgó la ley, se le da el mismo trato que al traficante. Se le da el mismo trato que al patrocinador en algunos casos. ¿Por qué? Porque es una ley que te dice, bueno, si te ocuparon de 2 kilos en adelante, me parece, entonces ya tú eres traficante. Pero aquí nadie analiza, y he tenido esa discusión, cuáles son las actividades o las acciones conexas a la ocupación de la droga que demuestran que tú la vas a consumir, que tú la vas a traficar, que tú la vas a importar o a exportar, que la vas a llevar a otros países. Y son discusiones que deben estar previstas en la ley para que sean posibles en los tribunales. Hace mucho tiempo, yo he escrito incluso 2 artículos de propuestas antes de modificar la 7202 y convertirla en 155, la ley de lavado de activos. Propuse a través de 2 artículos específicamente que debían revisarse de manera integral ambas, precisamente, y una de las razones era precisamente la identificación de nuevas conductas y nuevas tendencias que la ley 5088 no prevé en forma alguna. Primero, segundo, el mismo tema de la tipificación en cuanto a lo que son las ocupaciones de las sustancias. El tema de la pureza tampoco se trata. Es decir, cuando tú me dices que ocupé 1 gramo de cocaína, ¿tú crees que es 1 gramo de cocaína que se ocupó? No, la pureza no se analiza. Si tú tratas el tema de la pureza, fácilmente que es un 10, un 15%, y posiblemente entonces eso tienda a bajar, tampoco eso se analiza. El tema de los tumbes no está previsto. Cuando tú encuentras una negociación entre narcotraficantes de 40 kilos y cuando tú vas y haces la prueba, te das cuenta que ninguno de los 40 kilos, ninguno es droga. Era un tumbe que se iba a dar. Sin embargo, había una intención de traficar. Entonces, esa parte que pudiera tal vez conectar en alguna forma con la institución o el tipo de la conspiración que se da en otros países, posiblemente también. Entonces, es una revisión a gran escala. Que realmente la ley debe ser dinámica, debe estar en constante movimiento. Totalmente. Y si una ley es muy antigua y los hechos y la realidad varió, probablemente la ley se quede desencaje con los hechos. Es decir, tú no puedes aplicar... esa parte, que dice Evelyn respecto de que, oye, aquí ha habido denuncias en Caucedo. La mayor cantidad de droga hacia el exterior es por Caucedo, que pasa en los contenedores. Y te estamos hablando de 1 hasta 5 toneladas, señores, en falsos pisos, en lo que son los contenedores. Entonces, esa droga pasa, no se queda nada aquí, sin embargo, nuestros puertos fueron utilizados para ese tráfico. Y eso no tiene ninguna sanción. Yo recuerdo, Gustavo, bueno, todo el mundo sabe que tú eres un experto, tú fuiste, creo que, Ministerio Público en el área de la DNCD también, ¿cierto? Sí. Y conoces mucho el tema del lavado de activos, profesor y todo lo demás. Entonces, yo estoy de acuerdo con que tú vuelvas a escribir al respecto, porque la ley en ese aspecto debe ser dinámica. Y conocer lo que ocurre, o por lo menos las casuísticas que se dan, para que la ley responda. Ya la ley está desconectada de la realidad actual. Es una ley antigua y la realidad mutó, varió. Entonces, a veces lo que hace el legislador es que crea tipos penales que puedan englobar varias conductas, con el propósito de darle más tiempo a la ley para que permanezca. Pero aún así se queda fuera, porque el ingenio humano para todo, para crear cosas buenas y para delinquir, es mayor que lo que puede prever un legislador hace 10 años, 20 años atrás. La ley, y ahí contigo concluye, Evelyn, la ley, por ejemplo, como decía Evelyn, está conectada con el peso y la cantidad que a ti se te ocupe, la sanción. Y son 4, única y exclusivamente, en la simple posesión, la distribución, el tráfico y el patrocinio. Que el patrocinio puede ser por la cantidad de droga o el tipo de droga, o también porque tú facilitaste transporte. Transporte. Y por otro lado, tú tienes incluso conductas sobre la promoción. La promoción de la droga, del consumo de droga, es decir, el que canta, el que te sale con un t-shirt promocionándote la marihuana, está prohibida en la ley, pero no está sancionada. No está sancionada, simplemente prohibida. Y así tú te vas a encontrar con un sinnúmero de cuestiones que debemos actualizarla de una u otra forma. Bueno, yo creo que eso es más importante que los robos sin violencia, ¿verdad que sí? Sí. Causa más daño que los robos sin violencia, pero necesitamos ¿esa es la opinión que ustedes tienen sobre César el Abusador? ¿O le están corriendo el tema? ¿El qué? No. ¿Es la única opinión que tienen sobre César el Abusador? Sobre el tema, no, mira, te voy a decir lo que va a pasar. Yo lo que no quiero es comprometer, ¿qué te digo? Tal vez
el curso normal de yo poder salir a otros lugares. Como que a otro Sin lugar. ningún tipo de problema. Pero ahí no va a haber muchas cosas, ¿eh? Ahí, No, lo, que va a haber, que ahí no, lo que va a eso- haber negociación. Eso Porque se cerró, aquí- pero que está bien que se... Óyeme, eso está bien que haya negociación. Yo estoy de acuerdo con las No, negociaciones. no, te estoy hablando aquí no va a caer nadie preso, aunque lo hayan mencionado y hayan entregado pruebas. Pero es que yo estoy tal de vez acuerdo uno, tú ves. con y bueno, tú abogabas ahora porque no se publicaran las informaciones. Por ejemplo, hay personas que sí cumplieron parcialmente con su responsabilidad o respondieron ante el sistema de justicia, no tienen por qué ser expuestos, porque que realmente era, como te explicaba en principio, los procesos no son como para que nadie gane o pierda, sino para que ese ilícito el Estado pueda aclararlo y la persona pues sea sancionada de una u otra manera. Y en estos casos, señores, al narcotraficante, al lavador de activos, lo que le duele es el bolsillo. Mira. Sí, óyeme, si yo tengo 200 millones de dólares en propiedades y no me van a quitar nada, me dicen, bueno, tú vas a durar 5 años preso, ¿cómo te sale el día? A esa persona, y con la facilidad que ella quiere acomodarse en la cárcel y de hacer Pero muchísimas que- cosas. Pero la gran Hay gente crítica, que se- la gran que se crítica, presta. la gran crítica es esa. Y por eso también surgió la misma ley de extinción de dominio presentada por el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Embajada, que son realmente los promotores de la ley en el país. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque se le hace una negociación y la persona se va con una parte de sus bienes a disfrutar de los mismos. Sí. Entonces le da ese instrumento al país para que el país entonces persiga lo que quedó. Es una discusión interesante y amplia. Amplia y, Y amplia. compleja. Mira, el tema de César, además de eso, hay algunos análisis que debemos hacer. Vamos a, digamos, sentar la base ahora y lo discutiríamos en el transcurso de todos estos días. Y es el siguiente. César el abusador no fue arrestado en la República Dominicana. No fue arrestado en la República Dominicana. Y no se le está acusando de un delito que haya cometido en la República Dominicana, sino en los Estados Unidos o que haya afectado los Estados Unidos. Por eso está ahora mismo en esa jurisdicción, en Puerto Rico precisamente. Entonces, el análisis que debemos hacer aquí fue una pregunta interesante que hizo Evelyn al principio. Ustedes saben que para los asuntos de extradición, el país debe renunciar a la persecución del delito para que se pueda juzgar en otro país y no haya, obviamente, una violación a la ley que establece ese requisito fundamental. Por una lógica interesante. Ahora, la pregunta es, la República Dominicana no tuvo que renunciar a nada, que yo sepa. No. ¿Por qué? No. Porque no fue arrestado en la República Dominicana. Pero que inclusive el Y no- expediente que se formalizó lo vinculan con él, pero él no está formalmente imputado. Por eso es que te digo, cuando él termine de cumplir esa pena que le impone el acuerdo allá, ¿cuál va a ser su situación jurídica Eso aquí? es interesante, aunque también habría que ver si dentro de las cosas que le está aportando, como tú acabas de decir, está aportando y entregando bienes de la República Dominicana, pero tú aquí, o sea, hasta donde yo sé, la República Dominicana no habría renunciado a la persecución de los delitos que él ha cometido aquí. ¿Por qué? Porque como no fue extraditado desde aquí, no fue necesario ese requisito. Fue extraditado desde Colombia a Puerto Rico. Entonces, este análisis que lo vamos a desarrollar desde mi punto de vista más adelante, a ver qué puede hacer República Dominicana bajo el hecho de que no ha renunciado a su persecución, es interesante. Número uno. Número dos, en cuanto al tema de César. Se ha querido interpretar que porque la ley dice que son 5 kilos o más, como que fue una reducción, no. Lo que pasa es que ese es el margen y eso hay que explicarlo. O sea, 5 kilos o más pueden ser miles de kilos, porque es más. Es decir, ese fue el margen, el mínimo que requiere la ley para imputarte, colocarte en ese rango de imputación. Sancionarte. Exacto, para ese rango de imputación. Pero no quiere decir que a César le está jugando por 5 kilos, señores. No. Sino 5 kilos o más, porque es lo que dice la ley. Se trae la ley, se dice cómo lo expresa la ley, pero obviamente la cantidad no está determinada. Yo te decía ahorita, a propósito de la investigación del Ministerio Público de la República Dominicana, que en Estados Unidos requieren lo mínimo. El hecho de que supere los 5 kilos, ya es yo te puedo condenar o te puedo investigar como si fueran miles de kilos, porque ya yo estoy dentro del rango. Y obviamente, como no se especifica una cantidad, yo creo que eso también ayuda al tema de la negociación. Para poder negociar, yo tengo que estipular más o menos un rango y se hace una negociación en la que Evelyn dijo, yo no sabía, que eran 10 años que se está diciendo Pero que él, tú- que se le va a Tú notas imponer. la sabiduría legislativa y aunque no se pueda determinar ni detallar cada caso que pueda presentarse a futuro, sin embargo aquí el legislador le presenta a la justicia
posibilidades de que sea legítimamente aplicada y un rango de ponderación y de análisis Así que es. no lo sujeta a, como hace aquí, a determinada cantidad, ni a determinada, Especificidad. sí, ni a esa especificidad, a mí se me hace difícil, se me enreda la lengua, de imposición de años. Hay un margen que puede ser en virtud del delito y de la sanción analizado por el juzgador, por aquí están limitados en la aplicación de esa ley. Eso es importante tenerlo en cuenta, no solamente con relación a las modificaciones de este tipo de leyes, sino también a la aplicación. Sí, no, pero vamos a ver si Tú deberías podemos... promover una modificación por Y- la y por- iniciativa ciudadana. Yo escribí Por sobre último, eso, de mi en parte, ocasión. con relación a César, Gustavo, ¿qué fue lo que dijo César allá? ¿Que a quién fue que delató? No, pero lo que Tú te puedes- estoy tú diciendo que tienes informaciones. yo me comprometo a comenzar a indagar sobre los términos de esa negociación y Pero no suelta sé, algo adelante. ¿Qué fue lo que dijo? No, ¿Y por qué tú no. quieres poner a Gustavo como que él sabe No, lo que el Ministerio no. Público está haciendo? Ven acá, no, no, porque me lo está un hombre comprometa formado. tampoco. Sí, Estamos sí. informados. No me Entonces lo vamos a comprometa. indagar sobre los términos, específicamente sobre la sanción que tú hablaste ahorita y nada, verificar si nos... Porque la negociación es que él algo dio. Sí. O sea, algo informó. No, Porque nadie da- y bueno. como aquí tantas cosas se filtran, quién sabe si me filtran algún tipo de información. Pero y yo yo no- puedo- tú que estás bien y conectado. yo puedo violentar el debido proceso No, y todo tú no ese tipo estás de... violentando. Vamos a ver No, si no, to- es lo que a ti te gusta. A ti te gusta eso. No, Toda a mí no, propiedad- yo soy un defensor del debido proceso. Toda esa Ah. propiedad de ajena que le entregó, que ya está en manos del Ministerio Público, vamos a ver qué pasa con ella. Vamos a una pausa, por favor. Sigan con Legal Radio.